Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en Observatorio Cotidiano desde el balcón, su balcón de la economía política. Esta vez vamos a hacer una pausa en nuestras reflexiones sobre la economía y sus perspectivas para dar lugar a una invitación que es al mismo tiempo una reflexión sobre lo que nuestra Universidad Nacional está conmemorando, recordando, y lo que la Universidad Nacional y prácticamente todas las universidades de la región latinoamericana conmemoraron, recordaron y festejaron el año pasado, celebrando el centenario del Manifiesto Liminar de Córdoba, Argentina, que dio lugar a la reforma universitaria, que luego se desplegaría por todo el continente. Leonardo Lomelí, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Roberto Escalante, gracias por la promoción y la buena disposición. Gracias de que invitemos a nuestro auditorio, déjeme decirlo así, documentadamente, a estos festejos, estos puntos de encuentro que entiendo a los que están convocando, por un lado, la Unión de Universidades de América Latina y por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México. Si no recuerdo mal, Leonardo, fue el 26 de julio de 1933, o el 26 de julio de 1929, más bien, cuando se promulgó el decreto del entonces presidente don Emilio Portes Gil, otorgándole autonomía a la Universidad Nacional. O sea que estamos rondando el centenario de la oficialización de lo que venía siendo un reclamo, entiendo, de muchos universitarios, estudiantes y profesores, destacadamente don Alejandro Gómez Arias, ¿verdad? Figura señera de aquellos movimientos reivindicatorios de la autonomía universitaria. ¿Por qué no empezamos por ahí? Bueno, muchas gracias, Rolando. Fue en efecto la culminación de un proceso que terminó como un acto legislativo, que la aprobación de una nueva ley orgánica de la universidad y la promulgación correspondiente por el presidente Emilio Portes Gil, pero que inició unos meses antes como una protesta de alumnos de la Facultad de Derecho por la implantación de un sistema de reconocimientos trimestrales en lugar de la evaluación que en aquel entonces era anual, por parte del director de la misma, el licenciado Narciso Bassols. Es interesante porque Narciso Bassols es al mismo tiempo el creador de la carrera de Economía, o por lo menos el director que abre la carrera de Economía ese mismo año, en febrero. Y bueno, para nosotros es una persona tan cercana que hay un auditorio de nuestra facultad que tiene su nombre, pero en ese momento jugó el papel peculiar de villano de la película, en el sentido de que él detona estas protestas estudiantiles. Hay represión en algún momento por parte de los cuerpos policíacos, el conflicto va escalando y llega un momento en el que el presidente Portes Gil se reúne con los estudiantes y les ofrece la autonomía universitaria. O sea, da un paso más allá incluso del mero conflicto para plantear como una solución a la organización interna de la universidad el conferir la autonomía, y se da pues en unas cuantas semanas. Se envía la iniciativa por parte del presidente en junio, se lleva a cabo la discusión en la Cámara de Diputados y finalmente es aprobada en julio y promulgada ese mismo mes de 1929. Roberto, 1918, Manifiesto Liminar de Córdoba. 1929, autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tan latinoamericanos somos los mexicanos desde la perspectiva de estas conmemoraciones? Yo creo que mucho, Rolando. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que efectivamente, como tú mencionabas al inicio, el movimiento estudiantil, porque la autonomía es un asunto estudiantil.
¿no? En mucho, yo siento que en mucho, y que empezó en Córdoba. Ya había habido cosas previas, incluso en Uruguay, antes del 18. De hecho, los uruguayos un poco dicen, bueno, no es el inicio del movimiento autonomista el cordobés, porque ya había cosas, pero yo creo que de Córdoba el asunto pasó a Perú, ¿no? Aya de la Torre, ¿no? En Cabeza también hay un movimiento estudiantil, hay en el Cusco, en Colombia también hay movimientos estudiantiles, y bueno, llega a México, ¿no? Un poco después. Entonces, yo creo que sí estamos muy compenetrados, ¿no? México con América Latina y el Caribe, ¿no? Porque también en el Caribe hubo manifestaciones en Cuba, probablemente, ¿no? Sí, en Cuba, por supuesto. Sí. Entonces sí, yo creo que hay una, y yo de verdad quiero decir que para nosotros, y quiero aquí expresar mi agradecimiento a Leonardo por esta feliz coincidencia de organizar conjuntamente este seminario que tú anunciaste al momento y que tal vez podríamos mencionar un poquito, porque de verdad es una magnífica coincidencia de que podamos festejar los 90 años de la autonomía universitaria, aunque fuera esta autonomía limitada inicialmente del 29, como decía Leonardo, de la Secretaría de Educación Pública, aunque después ya se tomó otras decisiones, y los 70 años de la UDUAL, que surge también en la Universidad de San Carlos de Guatemala en defensa de la autonomía, ¿no? En defensa de la autonomía. Ajá. Entonces, estas dos efemérides realmente nos hacen unir estos esfuerzos. Como decía, Leonardo ha sido muy entusiasta y muy apoyador en todo este esfuerzo para celebrar este seminario conjuntamente. Y los estudiantes, tú dices, la autonomía es una cosa, un movimiento sobre todo estudiantil. Sí. Los estudiantes de aquellos tiempos deambularon por la región, conocieron la región. Yo recuerdo que hay en las memorias, si no recuerdo mal, del gran poeta Carlos Pellicer, don Carlos habla, ¿no?, de un viaje al sur de América enviado por no sé qué asociación de estudiantes de México, no sé si la misma Asociación Nacional de Estudiantes que presidía entonces Alejandro Gómez Arias. Luego recuerdo que don Arnaldo Orfila Reynal, argentino de origen, pues viene a México también. Claro. Eso lo vamos a recoger, esa experiencia, digamos. Bueno, si no recuerdo mal, dos que fueron luego presidentes de México anduvieron por aquellos lares. Claro. Los licenciados Echeverría y López Portillo, ¿no? Así es. ¿Sí? Así es. Sí, yo siento que lo que yo conozco de la conexión, ¿no? Córdoba estableció conexiones importantes sobre todo en América del Sur inicialmente, ¿no? Sobre todo con los peruanos. La Universidad de San Antonio de Abad, ¿no?, del Cusco, ¿no? Fue una universidad muy influida por las conexiones estudiantiles que tenían, y empieza también por un problema de los exámenes. O sea, parece por una, como diría infaustamente el presidente Díaz Ordaz, con una algarada sin importancia, ¿no? Sí. Pero se prende la Sí. pradera, quiere decir que estaba seca. Sí. Reflexión histórica, tú vas a moderar una mesa, Leonardo, en este seminario que celebra los 70 años de la Unión de Universidades de América Latina. Reflexión histórica sobre autonomía y universidad. Y hay una mesa 2 que va a ser muy interesante, que se llama Autonomía, hacia una nueva narrativa. Me vino a la mente cuando leí esto, pues de que hay de nuevo una problemática que envuelve a muchas universidades del continente, Brasil no se diga, y nosotros estamos un poco pues en la perspectiva, una perspectiva que no ha quedado clara, ¿no?, de una redefinición de las relaciones universidad
Estado. ¿Esta sería la nueva narrativa? Sí, bueno, yo comenzaría por el lado de la reflexión histórica. Creo que es un momento interesante cuando surge el movimiento que desencadena finalmente la autonomía universitaria. Pues es un periodo de construcción de una nueva relación entre el Estado y la sociedad. Y es un periodo de institucionalización de la revolución, de creación de instituciones, y una institución muy importante de las que se van a organizar en esa época es la Universidad Nacional. Aunque así había sido creada en los últimos meses del Porfiriato, realmente, como lo ha dicho Javier García Diego, la universidad adquiere buena parte del carácter que va a tener en el rectorado de José Vasconcelos, que es indudablemente una gran figura de la Revolución Mexicana y que después se convierte en el primer secretario de Educación Pública. Y digamos que es parte de una evolución de la propia institución el que comienza a dar los primeros pasos hacia su autonomía en 29, con esta primera ley que le da una autonomía limitada. Avanza en esa dirección todavía más la Ley Orgánica de 33 y creo que llega a un arreglo definitivo con la Ley Orgánica de 45. No es la primera autonomía que se da en México, hay otras 3 universidades previas, el Colegio Rosales de Sinaloa, que es la actual Universidad Autónoma de Sinaloa, la de San Luis Potosí y la Michoacana, que en el fragor de la lucha revolucionaria van obteniendo su autonomía en la década anterior, pero sin lugar a dudas la gran repercusión que tiene la autonomía de la UNAM es la que va a hacer posible pues, que se vayan adquiriendo la autonomía otras universidades en el país. Y hoy nos encontramos en un periodo muy especial en América Latina en donde pues sí, se impone una nueva narrativa sobre la autonomía universitaria porque problemas que se creían ya superados, acosos a la autonomía que pues fueron típicos de la época de las dictaduras militares y de los regímenes autoritarios en buena parte del continente y que como nos mencionaba Roberto hace unos minutos antes de entrar al aire, van a desembocar en la creación de la UDUAL en 49, como él ya lo ha recordado, en Guatemala. Pues hoy estamos viviendo también acosos a la autonomía en varios países de América Latina. Tal vez la experiencia en este momento más preocupante es la de Brasil, pero no ha sido la única en los últimos años. Y aquí mismo en varios congresos estatales ha habido intentos por cambiar las leyes orgánicas de universidades autónomas de los estados sin el concurso de las comunidades universitarias. Entonces, yo creo que es muy importante reflexionar sobre qué significa la autonomía hoy a la luz del momento histórico que estamos viviendo en México y en América Latina. Vamos a una pausa y continuamos con este tema, hacia una nueva narrativa. Vamos a nuestro segmento final, Roberto, pero continuemos con esta cuestión planteada por UDUAL en su convocatoria al seminario, pero ahora revisada por Leonardo desde la perspectiva nuestra, ¿no? Claro. Pero un panorama, creo que sería interesante. ¿Cómo has visto a través de todos los contactos que te obliga y que te beneficia lo UDUAL? ¿Cómo ves la cuestión regional? Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, quiero en primer lugar decir que el seminario es organizado por la UDUAL y por la UNAM. Es de los dos. Sí, este título de la segunda mesa me parece, como bien decía Leonardo, una provocación, si lo puedo llamar de esa manera, importante, ¿no? Porque pensábamos que había cosas que ya se habían, como que él bien decía, que ya se habían superado, ¿no? Estas intervenciones policiales, relato algunas, ¿no? Hace unos días en Honduras entra la policía, los estudiantes apoyan a grupos sociales que están en huelga y la policía se mete a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
y reprime balea a los estudiantes, hay estudiantes heridos. Lo mismo hacen en la Universidad Pedagógica Nacional también de la propia Honduras. En Costa Rica, los estudiantes, en apoyo a una manifestación de profesores, se mete a la Universidad de Costa Rica, golpea a los estudiantes. Tenemos en el caso de Brasil, como también ya se había mencionado, una ofensiva brutal, ¿no? Que tiene que ver con, primero, quitarle la autonomía a las universidades federales, ¿no? Hay un decreto del presidente Bolsonaro en donde en los hechos quita la autonomía a las universidades. Les reduce el presupuesto de manera sustantiva. Hay una reducción aproximadamente del 30% del presupuesto. Todos los funcionarios que sean nombrados, que quieran ser nombrados para las universidades, tienen que pasar por un análisis policial del Estado brasileño para que puedan ser finalmente nombrados. En fin, hay una, bueno, hasta hace unos meses, no muchos, en Colombia también hubo problemas muy importantes por recortes financieros. Entonces, hay una mezcla, ¿no? Yo diría de problemas viejos, ¿no? La policía entrando a las universidades y cosas que todavía están de manera importante afectando a las universidades en la parte financiera, en la parte legislativa, los ordenamientos pues institucionales. Y bueno, entonces creo que tenemos que hacer una revisión de esto. Pero al mismo tiempo creo que esto que yo decía al inicio y que también Leonardo se refería a ello, yo siento que la autonomía no solamente fue un asunto de las universidades, impulsada, como también mencionaba, inicialmente por los estudiantes. Creo que ya se estableció como un derecho de la sociedad, ¿no? O sea, en el sentido siguiente, de darle a las universidades la autonomía para pensar libremente en los problemas y poderle darle alguna respuesta. ¿Qué es lo sustantivo? Entonces, es lo sustancial de la es lo autonomía, sustantivo, ¿no? exactamente. O sea, entonces es un derecho social, no es solamente un derecho de las universidades, ¿no? O de los universitarios. O de los universitarios, en esta cosa que siempre esas voces perversas, ¿no? Dicen, es que quieren hacer lo que se les da la gana, ¿no? Que es una falsedad, ¿no es cierto? Es un derecho social para permitir que un grupo organizado de intelectuales, de estudiantes, de profesores, demás, piense libremente en los problemas para responderle a la sociedad en sus retos. ¿Cómo mexicanizamos, Leonardo Lomelí, este contexto regional que nos ha descrito Roberto y que, escuchado en este momento, pues es preocupante y hasta alarmante? ¿Nosotros? Bueno, yo creo que hemos tenido en los últimos meses, ya mencionaba algunos antecedentes preocupantes en algunas legislaturas estatales, intentos de cambiar las leyes orgánicas de universidades públicas desde los congresos locales, sin la opinión, sin la discusión de las propias comunidades universitarias. Tenemos también muchas veces pues, discusiones en varios ámbitos de decisión sobre los mecanismos de ingreso a las universidades. Incluso en algún momento se ha llegado a plantear también a nivel de investigación la idea de que solo debemos de concentrarnos en aquella parte de la ciencia que tiene vinculación directa con lo que se consideran los problemas prioritarios del país y que no entrarían otras formas de conocimiento. Yo creo que la autonomía es condición necesaria para el avance del conocimiento y para la deliberación libre de las ideas, y que solo de esa manera se puede crear, se pueden formar los profesionales que requiere el país para desarrollarse, y se puede crear una ciencia mexicana, pero vinculada en diálogo directo con la ciencia universal, porque en la globalización pues no podemos hablar de ciencias nacionales y de una
ciencia global aparte, ¿no? Evidentemente hay conocimientos originarios que es necesario preservar y difundir, pero creo que la autonomía nos da no solo la posibilidad de ejercer la libertad de cátedra que es tan necesaria para la formación plural y rigurosa de las personas, sino también la libertad de investigación y la libertad para crear y difundir la cultura. Y esas son condiciones necesarias para que la universidad pueda cumplir su función social, la universidad pública. De lo contrario, estaríamos propiciando un retroceso en la sociedad, un retroceso también en su carácter laico y un retroceso también pues en este necesario equilibrio que debe de haber entre el interés nacional, que siempre hay que atender, y más una universidad que tiene como mandato contribuir a la solución de problemas nacionales, pero también un compromiso con el avance del conocimiento universal y con la difusión del conocimiento universal. ¿Empataríamos en algún momento México por un lado, el resto de América Latina, particularmente en este caso el Cono Sur, pero por lo que has dicho, Roberto, no solo el Cono Sur, ¿no? lo de Honduras, pues... y Costa Rica. Y Costa Rica, nada menos que Costa Rica. Y Argentina también está... Yo creo, Rolando, el tema de la autonomía no solamente sigue siendo un tema importante, me parece que hoy es un tema urgente, ¿no? Creo que es un tema urgente, porque sí yo observo en América Latina, sobre todo en el Cono Sur y en América Central, un poco menos en el Caribe, una ofensiva estatal en contra de las universidades públicas en particular. ¿Y por qué? Digo, porque una cosa es las urgencias del ajuste, de nuevo, que suponíamos haber ya superado, ¿no? Ya vemos que no, hay una oleada también de caída del crecimiento de una manera significativa y preocupante, ¿no? Las grandes y pequeñas economías de la región. No creo que eso sea la motivación pertinente, digamos, ¿no? No. Bolsonaro acuñó un término, bueno, más que Bolsonaro, su ministro de Educación, el señor Winthrop, dijo que las universidades hacen alburdia. En portugués, alburdia es alboroto. O sea, el significado, Sí. la traducción al español del portugués de alburdia es alboroto. Aquellas universidades que son alburdia son universidades que el Estado no debe de apoyar, ¿no? Y yo creo que esta es una de las, sigue siendo esta idea antigua, perversa, me parece, ¿no? De que, bueno, desde cuándo no la verdad ha surgido de la crítica. No es la única manera, a mi juicio, de poder aspirar a encontrar alguna respuesta a las cosas, es a la crítica, y eso es alburdia, Claro. hay que alborotar. Hay que alborotar, ¿no? Hay que alborotar lo que nos rodea o lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? En el buen sentido, como bien decía Leonardo, para dar respuesta a los problemas nacionales. Hablaba Leonardo digamos que varios congresos se ha querido modificar las leyes orgánicas sin la consulta necesaria y pertinente con las comunidades, pero hay otras comunidades que sí han avanzado, ¿no? En relación con sus congresos, modificando las leyes, que estoy pensando en la UV, ¿no? La Universidad Veracruzana y demás. Pero estamos terminando este delicioso encuentro de recuerdos y de perspectivas. ¿Cómo cerraríamos, Leonardo, para pensar luego en engarzarnos, terminados los seminarios y todo, pasar revista a los desenlaces de este convivio intelectual, académico, al que han convocado la UNAM y la UDUAL? Bueno, yo quisiera comentarles que aparte de este coloquio, que es muy importante, habrá otro que organiza el ISUE, que será la próxima semana, que habrá una ceremonia también en la cual el rector entregará el reconocimiento a autonomía universitaria, que es un reconocimiento que se entrega cada 5 años. Se va a donar el archivo de Alejandro Gómez Arias a la UNAM, se va también a inaugurar un portal sobre la autonomía universitaria por parte del ISUE, pero que todo esto tiene como propósito reflexionar sobre la pertinencia
de la autonomía, de mantener, de preservar la autonomía, una autonomía que en efecto no debe de ser vista por algunos sectores como la pretensión de hacer lo que uno quiera sin dar cuentas a nadie. O sea, en efecto, al ser una institución del Estado mexicano, la universidad está obligada a rendir cuentas, para empezar, de los recursos que recibe. Y eso hace la UNAM cuando entrega anualmente la cuenta anual y con un compromiso escrupuloso de cuidar bien el manejo de los recursos y de difundir todo lo que hace para que se vea que está bien empleado ese dinero, en formar a las nuevas generaciones y también en contribuir a atender problemas nacionales y atender varios de los servicios más importantes del país, como es el Servicio Sismológico Nacional, la Biblioteca Nacional y tantos otros que nos ha encomendado el país. Y hacer honor, como decía Roberto Escalante, a la noción de autonomía universitaria como derecho social, ¿no? Exactamente. Quisiera terminar también diciendo que ojalá haya la oportunidad, Rolando, después, porque hemos acordado con Leonardo de hacer un libro conmemorativo del seminario, ¿no es cierto? Va a coordinarlo él. Le hemos pedido que nos ayude con eso. Y bueno, vamos a tener ahí las reflexiones muy variadas que me parece que van a ser muy interesantes, porque el seminario hace un barrido de México y de toda América Latina y el Caribe. Sí, lo he visto, va a ser muy, muy interesante, igual que al que nos ha convocado el ISUE. Y podemos incorporar a nuestra reflexión de economía política el tema no solo de la autonomía, sino de la universidad, claro, de la producción y difusión del conocimiento y la formación de nuevos cuadros, ¿no? Que no debemos olvidarlo nunca como un elemento básico del desarrollo, ¿no? Entendido pues como un proceso superior de transformación social. Como un insumo fundamental del desarrollo. Así es. Roberto Escalante, muchas gracias. Leonardo Lomelí, al contrario. muchas gracias. Buenas noches a ustedes.